Buenas noches, licenciado, buenas noches con todos. Les voy a presentar hoy, el día de, les voy a presentar sobre los ejercicios de exercise, que este ejercicio es el número 9, que es jugos mixtos. Bueno, como podemos ver, aquí ya tengo hecho lo que es ya tengo resuelto. Bueno, aquí podemos ver la primera función, que es times to mix with. Que esta función prácticamente lo que hace es que toma el nombre del jugo toma el nombre del jugo y devuelve la cantidad de tiempo necesario que se necesita para preparar ese jugo. Aquí utiliza switch para asignar los diferentes tiempos que lleva la preparación del jugo. Aquí, como podemos ver, aquí es el tiempo 0.5, 1.5, que sería el tiempo del jugo. Bueno, aquí tenemos otra función que es limes to cut, que prácticamente esta función lo que hace es que calcula el número de frutas o de limas que se necesitan para alcanzar una cierta cantidad de pedazos, se podría decir, de la fruta. Toma parámetros necesarios y así agrega también un array. Utiliza también un bucle, el bucle while. Aquí está el bucle while, que prácticamente este bucle es usado este bucle prácticamente es usado para recorrer, o sea, para saber más o menos la posición de las limas que se debe acumular o que se deben cortar para preparar el jugo. O sea, prácticamente los pedazos de lima necesarios para poder preparar el jugo. Y bueno, ya esta es la función en cuanto, acá podemos ver otra función, que sería la última función, que remaining orders, que prácticamente esta función es la que determina los jugos que aún se deben preparar. Y después se prepara un jugo y después de este jugo prácticamente hace que se prepare otro jugo, tomando en cuenta el tiempo del tiempo de los jugos que ya se prepararon. También utiliza un bucle, que es el bucle while, para los pedidos, para el tiempo de los jugos que se están preparando los jugos. Bueno, aquí el times, como podemos ver, el time to mix with, prácticamente también es otra función que ya vimos al principio. Utiliza también un método, también utiliza el shift y devuelve arrays. Bueno, esto es prácticamente el shift, que esto sería en cuanto al ejercicio número 9, jugos mixtos. Bueno, y por último tenemos el último ejercicio, que es encantamientos desestructurados de Ellis. Bueno, aquí podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 funciones. La primera función, que es el get first card, que esta función lo que hace es que toma una matriz de cartas o toma un poco de cartas de como un parámetro y devuelve la primera carta que está en el montón de cartas. Utiliza una sintaxis de desestructuración para extraer la carta de la matriz. La otra función es el get second card, que esta función toma una matriz de cartas también como parámetro y devuelve la segunda carta. La primera función devolvía la primera carta, esta devuelve la segunda carta. Utiliza una sintaxis también de desestructuración. Aquí tenemos la otra función, que es el swap top to cards. Esta función lo que hace es que toma una matriz de cartas como parámetro y devuelve una matriz de las dos primeras cartas que es del montón de cartas.
Bueno, aquí tenemos la otra función que es el discard to card. Esta función que hace es que toma, prácticamente lo que hace es que devuelve un arreglo como la primera carta y una nueva matriz que contiene todas las demás cartas. Y por último, la última función que es insert face card, que esta función toma una matriz de cartas también como parámetro y devuelve una nueva matriz donde las cartas de cara, como podemos ver aquí, se insertan después de la primera carta. Utiliza una sintaxis también de desestructuración para extraer la primera carta y luego combinan con la matriz de cartas de cara con la primera carta y las cartas de restantes utilizando el operador de la propagación. Y bueno, al final lo que podemos ver es que se obtiene el face card, que contiene una matriz de strings representando las cartas de cara. Eso sería todo y muchas gracias. Y bueno, aquí como podemos observar tenemos el ejercicio número 10, que es Lucky Numbers, bueno, tenemos Lucky Numbers y podemos observar también que ya está resuelto. Bueno, bueno, aquí tenemos prácticamente tres funciones. La primera función que es toSum, que prácticamente tiene dos arrays, el array 1 y el array 2. Esta función prácticamente, como tiene dos arrays, hay dos parámetros. Bueno, aquí prácticamente lo que estamos haciendo es sumar el array número 1 y el array número 2. Para calcular la suma, se convierten prácticamente en cadenas de texto. Como pueden ver aquí, se puede poner texto. Y luego de convertirse en texto se pueden convertir en números también. Aquí podemos ver la otra función que es LookNumber. Esta función prácticamente lo que hace es que verifica si el número dado, value, que es value, que es bueno, es prácticamente lo que hace es calcular el número dado. Bueno, en la siguiente podemos ver que el número se convierte en una cadena de texto. Aquí podemos ver que se puede convertir en una cadena de texto. Aquí tenemos otra función que es el error message input, que esta función es prácticamente la que determina el mensaje de error, la que determina que si algún mensaje está dando error. El parámetro, aquí como podemos ver, el input. Bueno, el input lo que hace sería que bueno, si el input prácticamente sería que si el input no existe o es una cadena vacía, la función devuelve un mensaje de required file. O sea que prácticamente que necesita tener un texto. Y si el input se da o sea, da verdadero, prácticamente lo que va a devolver es diferente de cero. Y la función le devuelve que la cadena prácticamente está vacía. Si el input no se puede convertir a un número válido o es igual a cero, se devuelve el mensaje must be a number beside, que debe ser un número distinto de cero. Esto en cuanto al ejercicio de Lucky Numbers. Bueno, aquí tenemos el ejercicio número 11. Y bueno, les voy a tratar de explicar rápido porque el video debe durar 10 minutos. Entonces, este es el ejercicio número 11, que es el Analyze and Chat, que es prácticamente el tema del ejercicio. Bueno, aquí podemos ver que tenemos 6 funciones. La primera función, que es Get Card Position, que esta función prácticamente lo que hace es que toma a raíz de números y un número de la carta, que sería un array toma números de aquí, de esta,
y número de cartas como parámetros y devuelve a la posición del índice. Aquí podemos ver que devuelve a la posición de esta. Bueno, utiliza un método que es el index fox y el index of de un array para buscar la posición de la carta y la devuelve. Y para poder devolver, aquí tenemos otra función que es doas stack include card, que esta función prácticamente lo que hace es que verifica la carta dada y que esté presente en la compilación de las cartas. Utiliza un método de includes de array para determinar si la carta está si la carta está si la carta está a ver, si está en el montoncito de las cartas que debe estar. Si está, devuelve true, y si no está, devuelve false. Otra es el is each card even, que esta función determina si todas las cartas son números pares, y si son, utiliza un método every de array junto a una función de comparación que verifica si cada carta es divisible por 2. Podemos ver aquí prácticamente lo que está haciendo es que verifica si es divisible para 2. Otra función es do stack include card, que esta función verifica si las cartas contienen al menos una carta impar. Utiliza un método de sum de array junto con una función de comparación para poder verificar si alguna carta no es divisible para 2. Y otra función que es el get first of card, que esta función se obtiene de la primera carta impar del montón de cartas. Utiliza un método find de array junto con una función de comparación que busca la primera carta que no sea divisible para 2. Esto lo que hace es que devuelve un valor de la primera carta impar. La última función que es get first event card position, que esta función determina la posición de la carta par en la pila. Utiliza un método findIndex de array junto con una función de comparación que busca la primera carta que sea divisible para 2. Esto en cuanto al ejercicio número 11. Bueno, ahora les voy a explicar sobre el ejercicio número 13, que prácticamente ya lo tengo resuelto. Bueno, este ejercicio tiene dos funciones. La primera función que es card type check, que esta función prácticamente lo que hace es tomar un arreglo, un stack y un número de carta como parámetros. El objetivo prácticamente de esta función es determinar cuántas cartas de un cierto tipo hay un montón representado por un stack. Utiliza una variable counter para realizar el conteo. Y tenemos otra variable. Bueno, aquí está la variable counter. Tenemos otra función que es la determine of the event cards, que esta función prácticamente también toma otro montoncito de cartas como parámetro junto a un booleano, el booleano type. Como sabemos, el booleano es verdadero o falso, entonces aquí está un booleano, el booleano type. Y su propósito prácticamente es determinar cuántas cartas en el mazo, en el montón de cartas, son pares y cuáles son impares, y según el valor de type. Y utiliza una variable total, para realizar el conteo. La función recorre cada elemento del arreglo del montón de cartas y verifica si el número es par o el número es impar, dependiendo del valor type. Y si type, prácticamente type aquí puede devolver type, lo que type puede devolver es true o false, que es verdadero o falso, como eso es lo que hace un valor booleano prácticamente. Y eso sería todo, gracias.